Seguimos en Bisagra por la Namuncurá. Bien, continuamos en Bisagra, estamos llegando a las 11:15 minutos. Como pueden ver, quienes están siguiendo la transmisión vía el YouTube de la Fundación Ceferino, está sentado acá a mi izquierda, mirá. Graciela Cheli González, ¿cómo andamos? Y hablando de izquierda, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista sentimental, vamos a hablar de una escuela que para mí fue muy importante, porque si bien yo empecé en las 7:10, al año de haber llegado a Puerto Madryn, con mis 23 años, ya estaba trabajando en la Escuela de Comercio y bueno, fue la escuela en donde yo desarrollé mi título como pedagoga y mi vocación, porque la Escuela de Comercio, como le decíamos, nosotros justo un año antes de que yo entrara, o un año y medio más o menos, se había dado otra orientación. La Escuela de Comercio tenía dos orientaciones, el comercial y el bachillerato con orientación docente. Bueno, mi profesorado precisamente era en esas materias: fundamentos de la educación, lógica, filosofía, historia de la educación, psicología educativa. Por lo tanto, hasta que se terminó con la Ley Federal de Educación, esos 18 años, yo di las materias del bachillerato con orientación docente. ¿Cuántos años fuiste docente? De la escuela, y yo estuve alrededor de 27, 28 años. Cheli. Fui todo en la Escuela de Comercio. Y la amo profundamente. Empecé como profesora, fui asesora pedagógica, fui vicedirectora. Es decir, a los sentimientos de todo Puerto Madryn, primero porque fue la primera escuela. Ese es un dato que no lo veníamos poniendo, me parece, resaltado. La primera secundaria de Madryn. La primera secundaria de Madryn, por eso es nacional. Es decir, nosotros cuando esta escuela se empieza se abre, depende del Ministerio de Educación de la Nación, y lo va a hacer una escuela nacional hasta la reforma de Menem, que saca las escuelas y digamos que desconcentra de nación a las provincias la administración de la cosa pública. Es que el Ministerio de Educación se queda sin escuelas. Claro. Eso es lo que hace Menem y los pasa a todas las provincias. Claro. Terrible error, porque bueno, ahí es donde a mí me parece que nosotros perdemos una cuestión política, en donde el ministerio debería hacerse cargo de escuelas. Porque ahí pierde. Claro, porque acá todos los reclamos es como que van a Nación y dicen, no, pero no, si el tema es la provincia. Sí, y ahí se como desliga. si fuera una gran cabeza, pero se desliga precisamente de lo más importante, que es la cuestión pragmática de la educación. Se queda en la entelequia solamente. Cheli, para contarle a la audiencia y ponerle un poco en caja, bueno, por ahí Marcos ya hizo anclaje de lo que estamos charlando con una textual que están viendo quienes siguen la transmisión vía YouTube. Pero estamos hablando de la Escuela 750, como usted ya sabe y debe saber, porque venimos hablando de la escuela y de los problemas edilicios que tiene hace rato. Pero además hoy particularmente hay un hecho puntual en la escuela, 18:30, hay una reunión, una convocatoria abierta a la comunidad, encarada por ex estudiantes, ex docentes, trabajadores de la institución, para ver qué se hace con esa escuela, como nos dijeron en una nota acá, amputada, ¿no? Una escuela que está, no sé, en otro momento nos dijeron también con riesgo de derrumbe. Bueno, muy afectada, los pibes no tienen clase, está funcionando en menos de la mitad de su capacidad, problema de calefacción, de agua, etcétera, ¿no? Por eso un poco recordar de dónde viene esa escuela y simbólicamente la importancia que tiene en la ciudad. En la ciudad mucho, porque vos pensás que nosotros en la escuela, yo creo que la mitad, es decir, la gente que tiene en este momento 60 años, hasta, digamos, unos 47, 48 años, era la escuela por excelencia, porque no había escuelas secundarias y solamente después se abre la Politécnica
y la 710. ¿Esas son las primeras 3? Las primeras 3. De hecho, cuando yo llego a Puerto Madryn en el año 81, en el 82 empiezo a trabajar en la 710. La 710 tenía solamente 2 primeros, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Se quema la escuela y se hace este nuevo edificio, muy cerca de la Escuela de Comercio, ¿sí? Que era una zona abnegadiza. A tanto la Politécnica como la escuela 750, cuando llovía, se inundaban las calles, porque eso era un gran zanjón, una gran cárcava donde... Que viene, digamos, del mar hacia la loma de la Gales, ahí es donde está la escuela. Exacto, entonces la escuela, bellísima, muy bien hecha. Yo sé que es un panóptico la escuela 750, porque vos tenés todas las aulas, dan hacia un espacio común, hacia un Zoom, en donde, la preceptoría puede ver de forma inmediata, lo único que le interrumpe es una escalera, en donde puede ver hasta que tuvimos más, se agrandó, es prácticamente la visión total de la escuela. Vos decís por la época donde fue construida, con esa mirada, digamos, ¿no? Es un panóptico, sí. Porque vos das por hecho por ahí panóptico, estás escuchando... Sí, es un cuadrado donde uno puede ser mirado por todos. El docente está dentro, con su puerta, por lo tanto cada aula es un silencio absoluto. Vos podés jugar, podés hacer un montón de cosas y no interrumpe al otro. Está muy bien construida desde ese punto de vista, muy bien construida. El problema es que está hecho precisamente en un suelo donde se mueve. Por lo tanto, durante muchos años, si bien yo llegué, la escuela 750, donde está ubicada ahora, se inauguró en 1976. Sí. Yo llegué a trabajar ya en el 83 como profesora y muy poco tiempo después ya teníamos. Los grandes problemas siempre se dieron ¿dónde? En laboratorio, se dieron en la casa del portero, que nosotros decíamos la casa de Munuera, en todo lo que era en ese momento la sala de profesores, allá por el 83, la dirección y secretaría, y los baños y cocina de los docentes, ¿sí? No los baños de los pibes. Después, ahí empezaron, vinieron de Nación, nos colocaron como unas cintas para ver cómo la pared se iba corriendo. Y el otro gran problema que nosotros teníamos fue siempre la caldera que se inundaba. Esa caldera, habría que preguntarle a Munuera, creo que era de un hotel y la trajeron para ahí. Nosotros siempre tuvimos muy buena calefacción, pero bueno, teníamos ese problema de Está bien, pero vos, Choli, me estás hablando de que estás en el 83... Pero hasta ahora no se hizo una reforma en la 750. Se hizo, o no sé. Sí, ahí se ve cómo se empieza a agrietar la escuela, se hace unas pequeñas, se vuelve a arreglar la parte, porque vos entrabas al laboratorio y había un piso que se hundía, hay una puerta corrediza en la escuela en ese momento, y vos entrabas y tenías que tener mucho cuidado porque era un pozo. Sí. ¿Cómo habrá sido ¿El laboratorio, perdón, es el que se incendió después? Claro. ¿Se terminó incendiando ahora hace poco? Para nosotros el laboratorio era algo muy querido porque esa escuela tuvo a nivel nacional un proyecto que se llamaba Proyecto 13, en donde los alumnos en cada una de cada curso elegía su profesor, que era su tutor. Digamos, lo elegían, lo votaban al profesor y tenía horas cátedras en las cuales los profesores que dábamos a la mañana ayudábamos a los chicos que vengan de tarde y en aquello que no entendían. Y así los de la tarde iban a la mañana. Ese proyecto fue maravilloso desde el punto de vista de la educación y favoreció a un montón de pibes. Vos fíjate que yo diría que la mayor parte de los profesionales que nosotros tenemos en este momento en Puerto Madryn son egresados. Nuestro vicegobernador, nuestro intendente es egresado de la Escuela Nacional de Comercio. ¿Y otros intendentes también antes? Sí, a ver quién tenemos. No sé si... averigüé, por ejemplo, que el Iseche, me dijeron que egresó de la Claro, porque yo ya, tanto Gustavo como fueron alumnos míos, por eso los tengo más claros, pero... Liceche es más contemporáneo a mí, pero la verdad que fue, mis hijos, excepto Lautaro, son egresados de la escuela
de comercio, sus amigos, bueno, era todo un grupo y además una escuela... ¿Esta chiquita que está dando vuelta por ahí? Claro. Ah. Y te digo que para los profesores de esa época, porque también se dio algo muy raro, o se juntaron las cosas. Nosotros cuando ingresamos ganábamos muy poco, se pagaba muy poco. Entonces la mayoría de los profesores más grandes que nosotros, imagina, yo te estoy hablando, yo tenía 24 años cuando ingresó a la Escuela de Comercio, y renuncian y todas las jóvenes nos vamos a dar clases. Yo no te miento, pero debe haber pasado un mes y algo que nos empiezan a pagar zona y ganamos prácticamente el triple que provincia. Mira. Pero ya habíamos quedado ahí nosotros. Hicimos un grupo de jóvenes, Elena Macaño, Raquel Sorsi, Silvia Marambio, con Alma Calderón y con Elena Arbeleche, que eran las directoras, nos dieron vía libre para hacer cosas. Y creo que el gran orgullo nuestro fue que la gente hacía cola para ingresar a se quedaba acampando para poder ingresar a esa escuela. Siempre fue nuestro orgullo llevar la solidaridad, el compañerismo y sobre todo esta excelencia académica. Yo quiero recordar a Audelina, la señora de Munuera, grande, la señora de Solís, unas porteras. Nosotras llegaba el momento de los egresados y nos poníamos a limpiar la escuela al lado de ella porque era nuestro orgullo y nuestra satisfacción tener esa escuela. Claro, un sentido de pertenencia que Total. hoy por ahí no se tiene, Total. se ha abandonado por miles de factores, supongo, Sí, ¿no? sí, sí. Escuchan a Cheli González, nos está contando su experiencia en la Escuela 750 por la actividad que hay esta tarde 18:30. ¿Querés mencionar alguno más? Vos no sos muy cholula de nombres y demás, y me gusta ese perfil, pero me dijiste actual intendente y actual vicegobernador, y algunos más. Facundo ayer mencionaba, por ejemplo, a Castillo creo que estuvo ayer. Castillo fue bachiller. Castillo Maicen. Claro. Con él hablamos ayer. Egresa del bachillerato con orientación docente. Bueno, el dueño de Caleta. Claro, el pibe de ¿cómo Constanza se llama? es. Constanza, también alumno mío. ¿Te acordás de alguno más? Pero te imaginas que yo debo Todos, tener o sea, en realidad todos, pero digo, alguno que... Yo a veces pienso, yo tenía 600 alumnos Exacto. por semana, los veía, así que yo calculo que debo tener más de 6.000 alumnos en el transcurso de estos 40 años. La verdad que... Contame un mucha poquito de gente algunos de eso, alguna anécdota, alguna cosa. Es terrible, sí. Bueno, algunos que están compañeros de Luchi, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de Coco Barragán, por ejemplo. Ajá. De, qué sé yo, del dueño de Valente. Bueno, miles de chicos, que eran fatales, hacíamos pacto de no agresión, me acuerdo cuando entrábamos al aula, seres humanos así como, pero bien, el típico adolescente que a mí me gusta, a mí me da un poco más miedo aquel chico que es muy callado, muy quieto y al que más observo en ese sentido. Al otro que es, al adolescente propio, lo amo, lo adoro porque es rápido, te toma el pelo, vos tenés que ser más rápido que él para devolverle, estar en la actualidad en su jerga de vocabulario. Pues si no los perdés, los enganchás. Perdés, como ellos sí, pero no, la escuela ha sido maravillosa, es una escuela que empezamos nosotros a trabajar, me acuerdo, bueno, muy bien en Feria de Ciencia, hemos ganado, bueno, Carlos ganó hasta la internacional, que llegó que era ir a Estados Unidos, nada más que, bueno, convengamos que con cuestiones políticas se la robó directamente la escuela, vamos a decirlo bien, el Don Bosco. ¿Ah, sí? Sí. Pero los que ganaron, bueno, preceptoras maravillosas como, qué sé yo, Ana María, Liliana, bueno, con sus conflictos y todo, Fanny, bueno, gente que ha dado todo. Sí, que es un pedazo de su vida la escuela. Es que es nuestro pedazo de nuestra vida. Ahora, con lo que vos estás contando, Cheli, hoy debería estar abarrotada esa... Debería estar. Es una reunión, va a ser una típica asamblea, ¿no? Es un movimiento bien asambleario porque es abierto y va el que quiere. Digo, puede ir
los astres hasta, no sé, el papá de la alumna que va hoy a la escuela 750. Totalmente. Es abierto, eso se llama Totalmente. asamblea, ¿no? Están Sí, todos sí, sí. de manera horizontal. Vos no te olvides A algunos que no les gusta ese tipo esa de escuela tiene- reuniones, pero bueno. Esa escuela tiene 3 turnos, mañana, tarde y noche, porque fue la única escuela secundaria nocturna durante muchos, muchos años. ¿Sí? Nosotros también aprendí un montón ahí, porque Claro. nosotros teníamos Porque mucha agarrás gente otra que realidad. trabajaba en Aluar, por lo tanto ejemplo. con los turnos rotativos y como los Carranza, por ejemplo, que era el preceptor de la noche, o ¿cómo se llama? Larrañaga, que fueron grandes preceptores, nos iban indicando, nosotros llegábamos y nos iban indicando, fulano, 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 tiene turno esta noche en Aluar, no llega. Yo, ¿sabés? Claro. Cuando me jubilé, Y ahí hay que contemplar eso. totalmente, ¿sabés cuál era la séptima hora? ¿A qué hora terminaba? A las 12 menos cuarto de la noche. Mirá. Eso cuando yo me jubilé, que realmente fue cuando firmé la renuncia, era que el corazón se te oprime, ¿no? Cuando vas a las escuelas. Y yo me acuerdo de salir de ahí a las 12 menos cuarto de la noche. Y la helada que caía y la gente que iba para poder recibir su escuela secundaria. Por lo tanto, por ejemplo, Núñez de la Rosa es un egresado de la escuela de la noche. Mirá, que con Diego... No, el papá. Está bien, pero digo, por eso, con su hijo, con Diego, laburamos Sí. ahora en conjunto. Exacto. O sea que lo esperamos ver Este- hoy, me imagino a Núñez de la Rosa también, si puede, ¿no? Después Sí, cada sí, uno, qué sí. sé yo, está con su... Nosotros tenemos... A mí me parece que con todo ese poder de fuego, digo, en el coso político, acá estamos hablando de lo que falta es una solución política, más allá de si hay la calefacción o no hay la calefacción, que para esto, gente que mencionamos, sobre todo los que tienen poder de herramienta, digo, es fácil de solucionar. Pasa que hay que tener voluntad y empujar, después que se empuja, me parece. Fabricio, más que voluntad, hay que tener políticas claras. El ministerio... No, para mí me parece que el Ministerio de Educación tiene políticas clarísimas en Chubut, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, ahí está. Ese es el Yo problema. me pregunto, Ese es el y problema. le Se pregunto choca con- al gobernador y a esta abyecta ministra de Educación, Sí. genuflexa, abyecta, como es ella, ¿qué es lo que quieren con la educación en la provincia de Chubut? ¿Destrozar la educación pública? Sí, para mí sí. Porque vos fíjate que nosotros, yo te hablé del orgullo que teníamos las jóvenes, que después vinieron jóvenes más maravillosas, como lo puede ser Nora Claro, Bahil, ustedes plantaron la como semilla, después eso... Gladys Re, es decir, gente que se adosó e hizo cosas maravillosas también que hemos hecho. Pero, ¿cuál era el orgullo nuestro? La escuela pública. Claro. De ahí salieron después estas profesoras, se fueron y fueron abriendo escuelas en Puerto Madryn. Ahí va. Y de ahí salieron para ser ellas directoras de esa escuela. Pero entonces, yo me pregunto, y le pregunto al señor gobernador, con muchísimo respeto, ¿hacia dónde nos quiere llevar? Yo le pregunto al Poder Judicial, a los jueces, ¿qué están haciendo que no ponen un límite claro y preciso a la falta de educación que le están faltando a nuestros pibes? Jardín de infante, primaria, secundaria, es decir, universidad, nos está faltando algo maravilloso, que es el sentimiento humano. Si hay algo que caracteriza al ser humano, es la educación. Y la diferencia de los demás seres vivos. Exacto. Cuando nosotros decimos que un animal Bueno, enseña, como puede ser la orca y demás, decís, miércoles, este animal tiene una inteligencia superior. Porque vos, a medida los que perros vas... sin ir más lejos. vos- Charrúa es una docente más. Pero vos cuando enseñás, Sí. el proceso de enseñar acorta después el proceso de aprender. ¿Por qué? Porque vos lo que aprendiste y descubriste, cuando se lo pasás a la generación que viene, lo haces mucho más rápido. Y eso va y aumenta exponencialmente la educación, el saber. Entonces al revés también. Eso me querés decir. Exacto. Entonces, si vos le estás sacando ese espacio, no solo porque es de contención también, porque vos estás largando los pibes a la calle,
vos estás dando, es lo bravísimo. y la Para mí indiferencia, ese es el plan, digamos, eso es lo grave. y sí, hay indiferencia, ninguneo con respecto a la educación. Yo lamento profundamente a esta ministra de Educación. Ah, Es lamentable. una docente. ¿Cómo no va a ponerse a pensar lo que está haciendo? Realmente, yo no sé con qué cara va a volver a su pueblo cuando esta mujer se vaya, porque se va a ir. No tiene. A mí me parece que eso ya lo han perdido. Nosotros lo analizamos desde por ahí la historia de cada uno, lo que cada uno cree. Me parece que tienen otros elementos ellos para pensar, la moral les importa nada. Pero además se le tendría que caer la cara de Por vergüenza. eso digo, vergüenza ya no Porque quieren. vos pensás que nosotros tenemos... Vos pensás que en- esta ministra, perdón, Cheli, lo que ha hecho más básicamente desde que asumió, sexta ministra de Arcioni, ¿no? Sexto ministro de Educación, y es la que más ha durado. Y bueno, eso Bueno, te dice todo. Por eso te dice todo. ¿Y qué han hecho? O sea, cuando vos veas la foto de la administración Arcioni en educación, es administrar el ajuste en educación. Punto. Cerrar Sí, sí, sí. escuela, ampliar docente, reprimir a las manifestaciones. No han hecho otra cosa. Sí, sí. Positivamente, ¿qué han hecho? Yo no... Y vos fíjate, llevamos No se ve. 5 años, en cualquier momento, bueno, es una generación terrible, es una escuela primaria, es prácticamente es un ciclo secundario, ciclos. Generaciones muertas por esta gente. Bueno, Carlos decía acá que más en la mirada general, cuando hablaba de educación también, pero digo, más en la mirada general decía, hay algunos que tienen un plan para algunos, y en ese algunos la mayoría queda fuera. Eso es lo que parece ser el plan de educación, donde el que puede paga una escuela privada y el que no. Que vaya y tenga clase cuando tenga, y si no tiene, que no tenga. Exacto. Y mejor ir a laburar, porque tampoco, digo, la familia no lo puede tener en la casa. Entonces, a laburar temprana edad, quema etapa, Y termina si en la vos me calle. dijeras, ¿qué va a vas a hacer? laburar, ¿A dónde? Si no hay Y bueno, trabajo. Y bueno, ¿Me entendés? Entonces, yo vuelvo a lo que te iba a decir hace un ratito. Cuando nosotros tenemos un gobierno, ya sea, porque Arcioni, no nos olvidemos, que fue vicegobernador del gobierno anterior de Danés, del sí. gobierno anterior de Dasneve, que terminó prácticamente medio gabinete preso Exacto. y ostentando casas sin ningún tipo de prejuicio, autos, casas, se ha gastado de una manera que no Grosera. tiene, se ha endeudado la provincia de una forma grosera Inexplicable. y de falta de ética y de consideración a nosotros, a los chubutenses. Sí. Entonces yo me pregunto, si hubo plata para eso, ¿cómo no pudimos tener nuestras escuelas en condiciones? Por lo Porque le menos, tendría ¿no? que dar vergüenza. Vos fíjate, ahora se quema la gobernación, queda libre esta gente. Viste, Cheli, bueno. Bueno, por entonces eso. tenemos otra vez, volvemos a decir, y ¿sabes lo que más me molesta de los eslogan? Porque para mí es muy triste decir que alguien que te gobierna está haciendo una gestión. Y esto es un ¿Cómo? tirón de A ver, oreja a ver. también para Gustavito, que lo saque A ese ver, ¿cómo es? concepto. Pues se lo he dicho una vez a Ricardo. Concepto de gestión es para un administrador. Pará, vos decís gestión tal, ¿no? Exacto. Hicimos la plaza, gestión tal. Hicimos el coso, gestión. ¿Por qué? Un intendente, Sí. un gobernador, gobierna, No gestiona. no gestiona. Gobierna. ¿Con qué asocias vos ¿Con gestión? qué? Gestión con la política, pueblo. Yo voy a buscar lo mejor para mi pueblo, Eso, por decir, es el concepto de gobernar. de gobernar. Y el concepto de Gestionar gestionar, es mero economista. ¿sí? mercantilista. decís vos. Mercantilista, Comercial. comercial. Bueno, esto no puede ser. Un político tiene que gobernar y en el gobierno, porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. No gestiona, gobierna. Él tiene nuestra potestad, tiene nuestra palabra y tiene el deber ético de hacer lo mejor posible. ¿Sí? Así que un consejito, si quieres sacar la palabra gestión, me molesta mucho. Claro, pero ellos lo ven como algo positivo porque es una, Horror. es una concepción. No, pero ¿cuándo Es una concepción- aparece ese concepto de gestión? Aparece en la década de los 90. Ah, Sí, como en educación también aparece la palabra reciclaje, Ah. que parece una latita de Coca-Cola, un chico en la educación. Bueno, todas esas palabras vienen de la economía y ahí hacemos desastre. ¿Te puedo hacer un paréntesis, Cheli? Sí. Porque está buena la charla. ¿Viste lo de... Y ahora volvemos con la 750, lo que estamos hablando está muy interesante, pero
bueno, como fuimos a algunos Bueno, conceptos más vos generales. fíjate que si hubiera políticas, vuelvo Sí, a lo mismo, dale. la escuela de comercio no estaría en estas condiciones. Claro. Porque tendríamos una planificación, una programación en donde nosotros sabríamos qué escuelas están en condiciones de funcionar o no funcionar, cuál es la que requiere mayor asistencia porque va a dejar de funcionar. Quiere decir que acá no hay planificación. No. Acá no está un análisis profundo de cada una de las cuestiones para que un edificio pueda funcionar. Ahora, ni hablar de la parte de paritarias, Ni hablar. de No, eso sueldo de los docentes. Estamos hablando de la escuela 750, de la educación en general y en particular el caso 750. Como novedad, hace un ratito salió que, publicado en ADN Sur, que es un poco donde es un poco el órgano de comunicación oficial de muchos dirigentes de la provincia, esa página web, que dice que van a poner aires acondicionados para paliar el tema de la calefacción en la 750, ¿no? Como una Aire. novedad. ¿Viste el aire frío-calor? Sí. Como para reemplazar el tema de la caldera con algo eléctrico. No, te quería preguntar si esa opinión, el análisis está claro. Flaco favor le hace el título, porque está claro que ¿Eh? para los aires, que flaco favor le hace Sí, el sí. título desde el oficialismo que usted describe, porque está claro que los equipos de aire ahora son frío-calor, Ay, yo pero qué sé. el aire acondicionado uno... Lo asocia con el frío porque directamente, lo ¿no? asocia- claro. Sí, 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 sí. parece un chiste. Cuando vos lo lees decís, ¿qué? Un oximorón, acá que tenemos Sí. la Claro. profesora. ¿Podría ser un oximorón? Aire acondicionado Ahí- para calentar. Sí, Como, y bueno, pero qué sé yo. Si son- sirve. Sí, uno se pone en la palabra exacta, por ahí lo hace más extenso al concepto, pero bueno, uno lo asocia inmediatamente porque antes el aire acondicionado solamente era para frío. Entonces Veremos qué puede pasa. ser. Pues hay tantas promesas. Es una... Y dejarlo en 24. Y dejarlo en 24. Gestión de promesas, ¿no? Hablando de gestión. Gestión básicamente de promesas. Vamos a hacer, son anuncios de anuncios. Vamos a hacer, vamos a poner, vamos a terminar, vamos a... Después, de ahí a cuando pasa, bueno, ya estamos en abril y hay escuelas que no Sí, están no, arregladas, sí, sí. estuvieron cerradas durante la pandemia. Claro. El año pasado tuvieron la oportunidad, no lo hicieron. Y estamos en la presencialidad plena, ¿viste? Y el gobernador dice, los alumnos a las aulas. Dice, ¿qué hablas? Si no arreglaste desde el 19 que no tocas, por lo menos. Pero lo que te quería preguntar del análisis que vos haces, Cheli, que está clarito, y siempre pregunto a los que entrevistamos, en general de la cosa pública, pero también en particular en la educación, ¿vos crees que hay una intencionalidad o hay una desidia por desinterés? Digo, ¿la escuela 750 está rota porque no les calienta o porque hay un plan? ¿O las dos? Vos sabés que a veces yo no los entiendo a esta gente. Por eso, yo tampoco. Entonces digo, bueno, recopilamos y Porque- preguntamos para ver. Porque ¿Qué sinceramente, ¿cómo uno no va? Por eso te digo que distinto es administrar que gobernar. Porque gobernar significa prever y proyectarse, poder ver hacia adelante. Yo lo que veo en esta gente es que no hay proyección. No, eso no, está claro. Es decir, no puede imaginar. Flaco favor a la educación si no podemos imaginar. Si la educación es esa, la capacidad de poder ver un poquito más allá, hacia adelante. Yo pienso que cómo no va a haber alguien en el Ministerio de Educación que haga un análisis. ¿Cuántas escuelas tenemos en el Chubut? Que tampoco deben ser muchas, secundarias, primarias, jardines de infantes, ¿cuáles están en condiciones? Tantas, ¿cuáles no? Bueno, las que no, ¿cuáles son las que se nos vienen abajo enseguida? Esto es prioridad, esta de mediana prioridad, esta factibilidad rápida. Entonces, vos Papá, sabés... ese trabajo ya se ha hecho, Cheli. Yo creo que cada vez que empieza un año, empieza lo Bueno. mismo. Relevamiento. Estamos de febrero a abril con el relevamiento. Bueno, pero en mayo se publica el relevamiento. Dice, hay que arreglar esta y esta. Se arregla esta a la mitad, la otra más o menos, la otra una cosa de 5, la otra termina el año sin clase, protesta, docente, quilombo, Y después- diciembre. Después el año que viene, relevamiento, a ver cuál es. Y bueno, y después, hay que ver Son todas si, cachetadas de payaso, como dice. todo ese dinero realmente va Bueno. para los que realmente se necesita. Bueno, ahí porque tenés vos tenés IU2. una escuela maravillosa como fue la del Perón, que es la 222 creo. Sí. Bueno, vos la ves y es preciosa. También Sí. la hicieron en un lugar donde eso se va a caer. Entonces vos decís, tanto dinero, ¿cómo? Porque no solo acá tiene que estar
comprometido el Ministerio de Educación. Sino la comunidad educativa en No, general. la empresa que hizo eso. Pero la empresa cobró. Pero esa empresa debería estar Escuchá. de aquí en más prohibida en toda la nación. Pero si son socios de los que toman de los que gestionan. Bueno, Cheli. entonces ahí está el problema, que Ah, vos tenés bueno, cuando esta empezás a gente rascar, llegamos ahí. que llega al poder para qué. Evidentemente no tiene una cuestión de social. Lo mío es una utopía, ¿no? Pero bueno, se supone Bueno, pero que si si no yo vamos soy... por la utopía, ¿por dónde vamos, no? Claro, pero vos fíjate que una escuela como es la nuestra, que es la escuela 750, a vos te da mucha lástima que se venga abajo. Para nosotros vos no sabés, cuando se enceraba en la escuela, se ponía un hilito y los chicos no pasaban por ahí. Era un cuidado. El amor que, por ejemplo, la señora de Solís, Monuera, la señora de Monuera, Audelina, gente que ha tomado ese trabajo con una responsabilidad, y los pibes amaban a esos porteros. Bueno, Entonces éramos todo en función de una escuela que vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué el Estado dejó caer de semejante forma? Pero deja caer un edificio, pero con él conlleva toda la otra parte que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar a jóvenes para su futuro. Este es el problema. Yo creo, sinceramente, pregunto, ¿dónde están los diputados? ¿Dónde está la justicia para realmente responsabilizar a estas personas y que le caiga la ley encima? No solo que nunca más puedan ser funcionarios públicos para la elección, deberían estar presos. Sinceramente, Fabricio. Bueno, pero Cheli, fíjate que después como pregna ante viste como yo te decía fuera del aire, creo que fue, ya no sé qué decimos al aire, qué decimos, esto de el tiro en el pie, ese concepto de como que este tipo de políticas le van a terminar perjudicando a los que las implementan. Y digo, cuando alguno habla de la casta y crece tanto ese discurso, yo no lo quiero ni mencionar a ese delincuente que es diputado encima, ahora es de la casta, pero que hizo y trabajó toda esa campaña con la casta, ¿viste? Este tipo mediático, ¿no? Me refiero. Juegan o se agarran de algo que es verdad, porque vos estás hablando acá de la justicia, y la justicia es cómplice de los legisladores son cómplices del Ejecutivo, y los empresarios a los que le piden un gesto, un favor, digo, forman parte de esa clase, si querés, o de ese segmento, cortado de los problemas reales, alejado, como si fueran dos provincias distintas, dos ciudades distintas, dos países distintos. Estamos muy complicados, ¿no? Mire, a la audiencia le cuento, vos, Cheli, seguramente que lo viste. El otro día poníamos al aire que hubo un cruce en la legislatura, 2022, con 5 años de problemas, como decís vos. Hubo un cruce en la legislatura en donde resaltábamos como positivo la diputada Goy, que es positivo de alguna manera, porque ante tanta apatía, algo es algo, ¿no? Decía, bueno, un proyecto de ley para no cerrar escuelas por 2 años. Es tristísimo. A mí me da vergüenza. Ahora, fíjate qué tan atrás empezamos, ¿no? Que hay que frenar un gobierno que quiere cerrar escuelas. Entonces hay que frenar primero que cierre escuelas, después arreglar la escuela, después que los chicos vayan a la escuela. Bueno, vos ahí contestaste la pregunta. Evidentemente es un gobierno que no le interesa la educación, está totalmente, no sé hacia dónde va, porque yo tampoco lo veo como provincia. Vos fíjate que dice una cosa, el pueblo le decía otro, y te decía, no podés poner en palabras que todo el pueblo no quiere la megaminería. Bueno, tuvo que ser contundente, salir el pueblo. Yo creo que... Y ahí está perdido, la brújula la perdieron. ¿Sabés qué, Fabricio? Creo que hasta que la provincia del Chubut no tome las banderas de la educación, como que tomó las banderas de la megaminería, cuando los papás tomen conciencia que el problema no somos los docentes y las huelgas, sino que el gran problema es que sus hijos no puedan ir a clase, cuando salgamos todos juntos, los ex estudiantes, los ex egresados, los alumnos actuales, los que están por venir, la familia entera, es decir, el pueblo chubutense, no vaya y exija al gobierno
actual que gobierne, que realmente se ponga los pantalones largos, como decían antes, y realmente empiece a gobernar. Está entonces ahí. Yo Sí. invito Ese a punto me parece todos, interesante. a toda la Por eso me población parece, chubutense. está bueno lo de hoy. Porque me parece que tiene ese carácter que es lo que vos decís. Me Exacto. parece que es abierto y ahí participan todos los de la comunidad, ¿no? Pero Es una buena también oportunidad. tenemos que, así como hacíamos los 4 para solicitar y que decían, son 4 locos que van ahí pidiendo la mega minería, ese discurso entró, penetró, se hizo carne en los chubutenses. Así nosotros tenemos que tomar un día en especial. Yo no creo que ya los paros sean necesarios. ¿Qué le va a molestar? Es que nosotros salgamos a las calles a peticionar sobre un derecho fundamental que es el derecho a la educación, Sí. que está en la Constitución argentina, no solo en el artículo mismo de la Constitución, sino que a través de los grandes convenios que hemos Nunca hecho. lo mencionamos eso. Y Está. es central. Es un derecho constitucional, pero además los derechos internacionales del niño, puesto a nivel de a rango constitucional, también lo exigen. Esto es un imperativo, no es que si vos tenés No ganas. es opcional. No, vos lo que podés tener opcional es una escuela privada. Lo que vos Exacto. no podés tener como opcional es la escuela pública. No puede Acá ser parece que está al revés. en Todo es Puerto tributario. Madryn tengamos extensos territorios como Solana, como el Doradillo, sin escuela. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a tener ¿Y escuela? por qué? Porque hay escuelas privadas. Bueno, O van empezando a hacer la por mí semillita de las la- escuelas privadas También. que existan todas las No, que pero digo, quieran. como no Ahora, está el Estado, alguien tiene que ocupar claro, ese lugar. pero vos como Estado, por eso Claro. sugiero, Claro. y no sé si tanto sugiero, convoco a todos los chubutenses a buscar un día en el mes en donde nosotros vayamos y digamos, señores gobernantes, sea Gobiernen. el partido que fuere, Sí, o sin bandera de nosotros- partido. tenemos, como lo fue la megaminería, Claro. ¿sí? Es un derecho, como tenemos el derecho a la vida a través del agua, porque el agua es vida, también es vida poder educarse. Porque aquel que le quitan la educación, se le quita la posibilidad del futuro, le quita la capacidad de comprender, de analizar y de defenderse. Totalmente. Eso es la educación. Estoy de acuerdo, Micheli, porque si es en la calle y en ningún otro lado más, porque Es ya ahí, evidentemente... ahí es donde les molesta. Sí, porque en otro lado ya no... Es ya ahí, ni es siquiera ahí. el paro les Y calienta. después, bueno, ver qué diputados tenemos. Nosotros tenemos diputados que son docentes. Bueno, esas personas no pueden ser nunca más diputados. Diputadas. Chibudosa, por ejemplo. Hay un montón más, pero digo, ese es el ejemplo que se me viene como Está- simbólico, ¿no? Entonces, nosotros esas personas jamás, así como dice, reza la Constitución Nacional, que aquellas personas que participan de aquí en más en un golpe de Estado jamás después se pueden volver a ser políticos. Yo creo que aquel que realmente imposibilitó, como clarito, contundente, pragmático y empírico, como es cerrar una escuela, bueno, esas personas nunca más pueden volver a la vida política. Y no. Si no es a través de algo escrito, por lo menos que el pueblo Ahí va. tome conciencia y a esta gente no se la vuelva a votar en la vida. Lo que pasa es que no vota esta gente y a quién vota. Y bueno, Ese es el muchachos, problema. habrá que empezar a tirar las orejas y a buscar otro tipo de solución. Ahí sí. No quería dejar afuera de la 750, Cheli, porque vos hablaste de... o mostraste un camino, ¿no? Todos juntos como comunidad, pero ya no los papis de la escuela 750. Digo, toda la comunidad de la escuela 750, porque son los laburantes, los padres, los hijos, los alumnos, los ex, los actuales, y los que peleamos por la escuela pública del futuro también. Salir a la calle. Me parece que ese es el emergente que falta y que está este año. Me parece que ese es el diferencial. Vamos a ver cómo se desarrolla este año. Siempre Chubut ha mostrado un diferencial que ellos tuvimos. En el 18 la campa en el Ministerio de Educación. ¿Te acordás? La Villa Sí, Paritaria. totalmente. Y en el 19, y no quería dejarlo afuera porque la 750 fue una de las escuelas ocupadas, tuvo como emergente la ocupación de los pibes. Alumnos y alumnas que ocuparon las escuelas porque no tenían clase. Claro. No para no tener, como lo quisieron vender. Como no tenían clase, ocuparon las escuelas. Y la 750 fue una de las que ocuparon les pibes, con estos conceptos que vos decís, ¿no? Lo del futuro, lo de
los pibes nos decían, nosotros queremos estudiar porque queremos un futuro. Si nos quitan esto, no sabían para dónde ir. Y fue espontáneo y no había habido precedentes en Chubut de ocupaciones de pibes en escuelas. A mí me parece que los pibes mostraron ese camino que ahora deben tomar también los padres, que muchas veces esos padres, estamos muy, nos tienen el cerebro muy frito, ¿no? En vez de escuchar a su hijo, por ahí escuchaban a los medios, que decían, no hay clase porque los pibes ocupan la escuela. No, porque no hay clase los pibes ocupan la escuela, y no al revés. Y sí, ¿no? si no estarían en las aulas con sus docentes. Corta. Ahora me parece que los pibes mostraron el camino en el 19, después vino la pandemia en el 20 y enfrió todo. El 21 fue ese mixto tan insoportable, ¿no? De virtualidad. Este 22 me parece que si todos juntos, ahí puede haber un cambio, ¿no? En lo que decís vos. En la calle y toda la comunidad. Toda la comunidad, y bueno, yo ahora hago referencia a nuestra querida escuela, ¿no? Bueno, espero que estén los chicos, aquellos que fueron nuestros alumnos en esa época, que en este momento ocupan cargos importantes políticos, para los empresarios, para el obrero, que fue parte de nuestra escuela, de nuestra querida escuela, que realmente dio tanto por cada uno de nosotros. Yo creo que hay que defenderla y tal vez sea la primer bandera que se levanta en ese sentido, y ojalá que convoque a todas las escuelas, porque todas las escuelas son queridas. Donde hay un espacio educativo, hay un espacio de esperanza. Por lo tanto, tenemos que cuidar no solo la 750, la 710, nuestra querida Politécnica, que fue nuestro orgullo también, y tiene que seguir siendo orgullo de sus egresados, y de cada una de las escuelas de Puerto Madryn. Cerrar una escuela es matar la esperanza. Y no me gustaría decirles que son asesinos, digamos, seriales de la educación, sino que yo pido al gobernador, pido a la señora ministra, que realmente tome conciencia, que trate de ver cuáles pueden ser las posibilidades para que ningún chico habitante de una provincia extensísima, pero con muy pocos habitantes, pueda alcanzar el derecho que nos eleva como seres humanos, que es el de la educación. Le pido, le imploro al señor gobernador, a la señora ministra, que tenga más sentido de la humanidad. Yo una vez, hace 2 años, cuando nos hizo la interpelación los diputados, cuando quisieron cerrar la escuela, dije algo. Situación que no está definida todavía. Entre claro, paréntesis. pero la seguiremos luchando y Sí, no va obvio. a ser posible porque, bueno, seguimos vivos, ya está. Acá vamos Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía hice un nudo en el pañuelo y no me olvidé después de que no era la única vez, y seguimos cantando, gracias a Dios. Pero yo les decía, y terminando esa interpelación que nos hacían los señores diputados, recordé una frase de Lutero, ¿no? Que decía que mientras me digan que mañana se puede terminar el mundo, yo aún así plantaré mi manzana. Invito a toda la comunidad de Madryn, a los egresados, a todos los que fuimos parte de esa querida escuela, a sembrar y a plantar nuestra manzana. Así que vamos por la educación, sigamos adelante, y que sepan que no vamos a bajar los brazos. Chubut va y tiene que tener educación para todos. Esa es la escuela pública, y por la cual, como pedagoga, voy a pelear siempre. Mientras tenga vida, ahí estaré. Gracias, Cheli. Gracias a usted. 18:30, hoy en la escuela 750, cita impostergable para defender la educación. Un mensaje de un oyente que estaba escuchando, el profe Aníbal, docente, es oyente de la radio, siempre participa de manera activa. Dice, recordar también la presión interna que sufrieron los pibes cuando hicieron las ocupaciones. Muchos padres se opusieron a la movida de ocupar y visibilizar el estado de la escuela. Hoy deberían pedirle disculpas. Bueno, más que disculpas podrían apoyar, ¿no? Como decís vos, y todos juntos
ir por esa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a veces los medios de comunicación se quedan en lo pequeño y en lo que siempre se repite en cuanto a los pibes, en cuanto a los adolescentes, que son esto nos estructuran y nos encasillan. Los docentes que tienen 3 meses, que son vagos, que pin, que pan, que los pibes son este y otro. Y no es así. Y ya te estaba despidiendo, Cheli, pero también recordar, porque hay escuelas y escuelas desde lo público, pero... No, acordate, Fabri, cuando fue la toma de la escuela 219, que esos mismos chicos que durante un mes estuvieron en esa toma, al igual que otras 6 escuelas, fueron literalmente apretados por un grupo de padres, eso decía el profe. No Y en la puntual, 710, pero en general, claro. y en la 710 inclusive hubo, recuerdo bien patente la escena, en donde había un grupo de chicos con un grupo de grandes en esa toma pacífica, Claro. mientras que enfrente, que es donde está tribunales, otro grupo de padres iba a presentar, no sé si una especie de recurso de amparo o algo para el famoso tema de que tengan clases mis hijos, ¿no? Claro. Digo, cuando Cheli habla de esa comunidad integrada, también hay que tener en cuenta Y, esas en definitiva, cuestiones, cuando ¿no? un pibe asume la ocupación, es dar el presente. Está ahí. Estoy acá. ¿Dónde están los demás? Yo soy un sujeto Ah. al cual tengo un derecho Claro, y al pero- cual lo voy a solicitar. Pero voy al punto de donde está claro que no puede haber un pensamiento único y bienvenido sea, pero ¿cómo unificamos? Porque en definitiva, todos los que van a la escuela 750 tienen el mismo problema de la escuela amputada o tabicada, porque hay espacios que directamente no se pueden utilizar, el tema de la calefacción, bueno, lo que ya conocemos. El agua. Sin embargo, hay, y hubo, y es fáctico, porque así sucedió en el 2019, un grupo de padres que pretendían que las clases siguieran igual, con esas condiciones. Bueno, pero el problema que siempre pasa eso, Facundo, es que nosotros por ahí, sí, lo ponemos, tiene que seguir dando clases. Sucede un hecho y después son esos mismos padres que vienen y te van a querer matar porque le pasó algo a su hijo. Claro. Es decir, una Sí, escuela... o termina en una marcha cuando ya la cosa ya Claro, cuando fue terrible. Yo me acuerdo hace muchos años cuando explotó una escuela de Comodoro, Exacto. que recién se tomó conciencia que las escuelas... Vos no sabés lo que era la Politécnica. Bueno, Nosotros... acá cayó el techo de la 728 un día sábado. ¿no? Claro. Menos mal. Claro. Exacto. Entonces, yo creo, vuelvo a decir, esto tiene que ver con planificación. Vos sabrás, hay escuelas que están bárbaras y otras que están hechas un desastre. Bueno, señores, es cuestión, ¿qué haces vos en tu casa? Si vos tenés un problema en el baño y querés pintar el dormitorio. Si vos no podés ir al Claro. baño, ¿qué vas a arreglar primero? Y el baño. Pasa lo mismo. Vos tenés escuelas que ya... Pero acá saben las escuelas, ¿eh? Entonces, vos sabés perfectamente cuándo tenés. Y termina diciembre, el 18 de diciembre, hasta el 18 de febrero vos tenés las escuelas cerradas. Porque ese es el periodo por excelencia que tienen para arreglarlas, ¿sí? Llegado el caso, se utiliza, se reagrupa a los chicos y se cierra una parte de la escuela y se vuelve a abrir la otra. Pero vos no podés dejar en ningún momento de dar clases. Si el peligro es que se te derrumba, bueno, en ese lugar no vas a poder dar. Y si la escuela llega a estar en su totalidad, porque la escuela de comercio ahora está en su totalidad que se cae. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo desidia. No hubo un peso para poder arreglarla. Entonces, acá hay que tomar cartas en el asunto. Esa escuela no se puede usar más. Bueno, no se puede usar más. Habrá que buscar otro lugar. Para colmo son escuelas muy, muy grandes. Sí. No deben bajar de 1.200, 1.300 Sí, alumnos. uno de los parches que están administrando es la posibilidad de, viste que era la 124, se transformó como en un comodín. Como la 124 se amplió, o está funcionando en la parte ampliada. Y Yo la llevaría, ¿sabes dónde? Y hasta hace a la poco- universidad, de allá. Si me ¿El centro dijeran de a mí, encuentro? El centro de encuentro. habría que Bueno. ver si, y hasta darle 3 Cuando- meses cuando para... vos hablás de las responsabilidades y hablás del dinero y del gasto público, ahí tenés un hermosísimo Claro. ejemplo de 100 palitos salió del centro de encuentro. Claro. Ah. Bueno, pero llegado el momento, y bueno, busquémoslo, muchachos, ya si vos a esta escuela se te viene abajo y no podés dar clase ahí, ¿dónde la llevamos? Pero vos no podés nunca, como ministro de Educación, como gobernador, dejarle un día sin clase a los chicos.
ves cómo lo arreglas. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando se amplió la población terriblemente, ¿sabés qué hicieron? Me parece que fue en la época de Per, que nosotros tuvimos una explosión poblacional de escuelas, que se daba clase hasta, esto me lo tienen que recordar las viejas maestras, la escuela que era la 46, por ejemplo, daba, creo que de 8 menos cuarto a 10 y algo, una clase y después venía otro grupo. Pero no dejaron de dar clase jamás a ningún pibe. Hasta que empezaron a hacer la 177. Después creo que en la época de maestros no se hizo una sola escuela en Madrid. Habría que buscarlo, pero me parece que en el periodo de maestros no se hizo ninguna escuela. Y después sí, ya empezó a repuntar y se hicieron escuelas por todos lados. ¿Sí? Pero después no... Y una escuela hay que mantenerla. Y eso tiene que estar dentro del presupuesto. Yo no soy economista, soy pedagoga, pero, a ver, es sentido común. Las cosas se deterioran. ¿Vos sabés lo que es una escuela que te pasan 1.200 pibes por día? ¿Cómo no se va a romper? Por más cuidado que vos tengas. Es un desgaste, no romper, se desgasta. Entonces, ¿qué pasa con aquel funcionario que no tiene esa capacidad de poder? Porque vos, la gente que está en esta parte es gente en el ministerio que es de carrera. O sea que, como dice Fabricio, la tiene clarita que falta en todo esto. Estas fueron acciones políticas que dejaron de caer y se fueron rompiendo las cosas. Entonces, vuelvo a decir, por un lado hay una gran responsabilidad política para que las escuelas hayan llegado en estas condiciones, pero también hay una responsabilidad social que no le hemos peticionado como corresponde a nuestras autoridades que han sido elegidas. Nosotros poníamos el ejemplo cuando se habla de reubicación, palabrita muy común, el ejemplo más a mano que tenemos en el tiempo, de la Escuela 46, en donde uno de los sectores de reubicación, vos tenías, por ejemplo, la parroquia, ¿cómo se llama? La que está ahí en Juan Mucio, que es un lugar grande. Sí, que está al lado del hogar infantil. Pero, bueno, es un lugar, bueno, tenías ese lugar, más allá de todo, grande, seguro, y tenías un lugar que es donde funciona el colegio de enfermería, que es como si fuese una oficina, porque es vidriada. Un local de comercio, ¿no? Como un local de comercio, sí, a 20 pasos de la avenida Mucio, ¿sí? En donde vos, en donde los autos pasan generalmente raudamente, bueno, estabas a 20 pasos de una tragedia. Entonces ahí también agarro el piolín que decís de la responsabilidad social y decís, bueno, ¿dónde está la comunidad educativa, la comunidad barrial, la junta vecinal de donde está enclavada esa escuela, el concejal que vive adentro de una oficina y que no pasa por esa avenida Mucio nunca y dice, che, ¿cómo puede ser que estos pibes estén a 20 pasos del cordón de la vereda de una avenida como la Mucio? Pero que después termina siendo noticia si se mete un colectivo adentro de esa vidriera. Sí, que además son terribles. Pero bueno, nosotros no podemos permitir llegar a sacar a los chicos de una escuela porque la escuela se viene abajo. Eso habla muy, muy mal de nuestros gobiernos. Eso habla de irresponsabilidad. No te puedo hablar de ineptitud. Yo creo que es ser irresponsable. Porque vos no podés llegar a esta altura a tener escuelas que se están viniendo abajo. Entonces, bueno, ahora no vamos a llorar, no nos vamos a desgarrar, no nos vamos a flagelar. Bueno, ¿qué hacemos? Busquemos lugares donde podemos dejar los pibes. ¿Qué hacemos? Basta de diagnóstico, ¿no? No, además tenés que buscar escuelas donde puedan llegar todos los colectivos. Por eso a mí se me ocurre que lo más probable pueda ser allá donde podemos llevar los pibes. Pero es terrible esto. Terrible. Esto tiene que darle una solución que en términos de 90 días... Y ni siquiera hablamos de nación, ¿no? Y el rol que han tenido tanto el gobierno de Macri como el gobierno actual, nada. Con Chubut, nada. Vinieron, arreglaron más o menos los sueldos ahí, se terminó. Sí, pero yo creo que una provincia tan rica como la nuestra no pudo haber llegado a esta forma. Esto habla muy, muy claro de la... Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si vos ves esto desde Naciones y bueno, hay que intervenir, algo hay que hacer. Sí. Ya a esta altura. Esto tendría que haber decís un año hasta que se acomodaron, bueno. La intervención, esto habla a las claras 5 años. Es el 6º año que arrancó con paro de educación Chubut. Y bueno. Sí.
Bueno, Bueno. Cheli, mañana vemos entonces cómo estuvo y qué pasó en Dale, la dale, 7:50. bueno, mi saludo a todos los que son ahora, forman parte de la actual la dirección, que fue alumna mía también, Mónica. Así que, bueno, darle toda nuestra solidaridad y que, bueno, cuando la unión hace la fuerza. Y bueno, frase que la toma mucho el cooperativismo. Y por lo tanto, ojalá que vayan muchos y sobre todo podamos sacar adelante a esa primera escuela secundaria y a nuestra querida Escuela de Comercio. ¿No es así? Acá tenemos otra egresada. Egresada de la 750 también. Esta. Así que sí. Cara y Compañera Meli, llamada escuela. estamos saliendo para YouTube también. Muy bien. Bueno, egresada de la escuela 750. Sí. Una línea, pues ya estoy pasado con Farolito. ¿Qué te produce verla así a la escuela? Y no, me da una tristeza, sobre todo que en la época donde Cheli era mi profe, no me acuerdo si Sí. filosofía o psicología, hacíamos un montón de actividades los jóvenes para recaudar plata para poder terminar lo que es el Laboratorio, el gimnasio. el gimnasio. Entonces verla como en estas condiciones da mucha tristeza. Al margen de eso no es la única escuela, si No. bien a uno le duele, ¿no? Le duele por la pertenencia a la 750, la realidad es que están todas las escuelas iguales y apena mucho ver, por ejemplo, las escuelas primarias. A mí me mata ver que los más chiquititos van con sus guardapolvitos blancos a su primer grado, o están de paro, o no están en condiciones, o tienen problemas edilicios, entonces es como muy, muy triste. Gracias, Meli, Cheli. Bueno, la seguimos como siempre. Viene Farolito, dale. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos 1201, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad. Sensate por la web, sensate ya, sensate ya por la web. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día